Aquí está Emily, con la manota levantada, casi que le pega el techo. Buenos días, Guille. Yo tengo una pregunta con respecto al libro de Eclesiastés en los versículos del capítulo 7, del 2 al 4. Habla sobre el contraste entre la sabiduría y la insensatez. Ajá. Y algo que me confunde un poco es cuando dice, mejor es ir a la casa del luto que a la casa del banquete, porque Ujú, aquello es el fin de todos los hombres, y el que vive lo pondrá en su corazón. ujú, Mejor es el pesar que la risa, porque con la tristeza del rostro se enmendará el corazón. ujú. Un hombre sabio que había vivido todos los extremos de la vida concluye que hay más provecho en las situaciones que nos hacen conscientes de lo temporal de la vida que las situaciones que nos alejan de pensar en ello. Mejor es la casa del luto que la casa del banquete. La casa del luto, en la casa del luto hay un muerto. Y hay tristeza por la partida de ese muerto. Y estas situaciones nos llevan a reflexionar con respecto de la brevedad de la vida. Enséñanos a contar de tal modo nuestros días que traigamos al corazón sabiduría, dice el Salmo 90:12. Esa es la esencia de tener una vida sabia, saber que es temporal. Disfrutar tu familia sabiendo que no siempre estará. Disfrutar este tiempo sabiendo que no siempre estará. Disfrutar tu mesa de discipulado sabiendo que no siempre estará. Recuerdo una vez que yo estaba en medio de discipulado y entre punto y seguido y punto y aparte levanté la mirada y yo dije, volví a ver a todos mis compañeros, éramos como 25, la mayoría de ellos hombres, la mayoría de ellos más o menos de mi edad, y vino una certeza de que eso se iba a acabar en algún momento. Y efectivamente hubo un día donde hubo un punto final y se acabó. Ahora vivo en otra etapa de mi vida, pero sin embargo la enseñanza es todo realmente tiene un tiempo. Y así empieza el capítulo 3 de Eclesiastés. Hay un tiempo para cada cosa. Tiempo para reír, hay un tiempo para llorar. La madre tiene un tiempo para disfrutar del embarazo y de los antojos. Luego ya el tiempo de ponerse encinta. Hay un tiempo para cuidar de ese bebé y hay un tiempo para perseguirlo cuando ya aprende a caminar. Y así la vida va pasando y cada etapa es hermosa. Incluso Dios nos invita a considerar el momento de la muerte y prepararnos para él. No, la muerte no es el momento donde se acaba la vida, al contrario, pienso yo que es el momento donde empieza la vida. Pero es importante tener conciencia de que un día todos tendremos que llegar a ese punto. Y no hay lugar peor para arrepentirse de la vida que tuviste que en el lecho de muerte. Ya no hay tiempo. Así es que considerar la casa del luto te ayuda a regresar a tu propia casa, a tomar decisiones y decir, yo estoy perdiendo mi tiempo, estoy viviendo detrás de cosas que se deshacen, mi tiempo se está pasando, estoy valorando lo que no es eterno y tomar decisiones. La casa del banquete es la casa de la fiesta, donde todo es superficial, vano, vacío y sin sentido, puro entretenimiento que te distrae de la realidad. Entonces es más sabio considerar tu tiempo en esta tierra que distraerte de él y tomar decisiones con respecto a eso. ¿Qué vas a hacer con tu tiempo acá? Es oro. Y, y no hay nadie que pueda comprar un segundo de vida. Ahora, no es que estuve pendiente, pero sin embargo había muchísima información circulando acerca de la boda de Jeff Bezos y cuánto dinero se gastó en esa boda. Y con todo su dinero, el hombre, uno de los hombres más ricos del mundo, él no puede comprar un segundo de vida. El día en que esté determinado su momento de partir a la presencia del juez que pondrá delante de él todas sus obras, él no podrá comprar un abogado, él no podrá comprar tiempo, él no podrá comprar una fianza, nadie. Todos enfrentaremos ese momento. Hoy vamos a ver una parte de, de nuestra enseñanza, la importancia de considerar que todos
llegaremos al punto de la muerte. ¿Hay alguna otra pregunta? Acá me hago Ajá. 2 preguntas realmente. La primera es por qué en el libro de Génesis, ¿por qué Satanás utiliza a la serpiente como medio? Y la segunda es en Génesis 3:5, que es el mismo pasaje, que habla de seréis como Dios. Ajá. Bueno, la primera es una pregunta que no tiene respuesta, es decir, pudo haber usado un elefante o no sé qué otro tipo de animal. Decidió usar la serpiente. La serpiente en ese momento no era el mismo animal que hoy conocemos nosotros. Ella no se arrastraba como ahora, fue parte del castigo que se llegara a arrastrar sobre el polvo de la tierra. La serpiente se erguía, era muy hermosa, tenía capacidad de sostenerse. Bueno, han visto las cobras cuando están así como enojadas, se levantan. Pues las serpientes tenían esta capacidad de trasladarse erguidas y tenían capacidad de comunicarse y el hombre tenía capacidad de entenderlas. Por eso había este intercambio entre ellos de comunicación. Luego el pecado rompe con todo eso, sobre todo en el intelecto de Adán y Eva y por consecuencia en todos nosotros. El intelecto se reduce a causa del pecado y hoy en día nuestro intelecto está en una muy pequeña porción con respecto al intelecto del primer hijo de la creación que fue Adán. ¿Y por qué escoge la serpiente? Pues bueno, ya eso es algo que Dios tiene que contestar. Con respecto al 3:5 y seréis como Dios, esa es la esencia del pecado hoy en la humanidad. La separación entre Dios y el hombre ocurre cuando el hombre no está satisfecho con lo que Dios le ha dado y quiere algo más. Tenía todo en la creación. Tenía acceso ilimitado al amor de Dios, tenía condiciones perfectas, salud perfecta, estabilidad emocional perfecta, todo perfecto. Lo único que le faltaba era ser Dios. Y es la misma esencia de la invitación esta invitación que le hace Satanás al hombre es la misma esencia de su caída, porque él consideró todo. Dice Ezequiel 14 y Ezequiel 28, que él consideró toda la adoración celestial y él quiso ser como Dios. Él dijo, ¿para qué todo esto si no es para mí? Y ahí es donde él concibe este pecado y se da la caída. Entonces él busca poner este mismo deseo en el hombre para eventualmente poder justificarse con el hombre haciendo lo mismo que él hizo. Y es el sentido de toda la humanidad hoy en día. Hoy todo hombre que no tiene a Cristo, incluso algunos que tienen a Cristo pero que no quieren seguirlo como su Señor, son su propio Dios. ¿Por qué? Porque un Dios es aquel que no le consulta a quién, lo que hace, las decisiones que toma, lo que quiere, vive como quiere. ¿Por qué? Porque es su propio Dios. Por eso Jesús delante de los fariseos les dice, vosotros sois dioses, con D minúscula. ¿Por qué? Porque viven como quieren. Cada vez que tú vives como quieres, sin consultar a Dios, estás siendo tu propio Dios. Es la raíz de la idolatría. Es la esencia del pecado del Edén. Entonces, seréis como Dios, conocedores del bien y el mal. El tema es que ya el hombre conocía el bien. Satanás no le deja saber a él que el engaño era que iba a abrir la puerta a la maldad en su corazón. ¿Okay? ¿Da tiempo para una más? ¿No hay más preguntas? Aquí. Ya te dieron el micrófono. Preséntate, ¿cuál es tu nombre? Sebastián Aparicio. Sebastián. Dime, hermano. ¿Qué es el reino de Dios? El reino de Dios, muy buena pregunta. Muy buena pregunta. Definitivamente es el lugar donde Dios está. No está sujeto a un espacio físico, el reino de Dios. Quizás puedas imaginarte en este momento el reino de los persas en Persia. Podrías imaginarte el reino de los británicos en Inglaterra, el reino de los españoles en España. Es toda una estructura donde hay un rey a la cabeza, hay leyes que son dictadas por este rey
hay normas, hay siervos, hay un palacio, todo eso hace un reino. Entonces, el reino de los cielos es un ambiente que gobierna el entorno donde está Dios. Principalmente es en el cielo. Sin embargo, Dios decidió dejar el cielo y tomar forma de hombre. Ese es Jesucristo. En Jesucristo Dios está. Dice la Biblia que Él es la imagen del Dios invisible. Cuando tú conoces a Jesucristo, estás conociendo a Dios. Y cuando recibes a Dios en tu corazón, tú entras en el reino de los cielos, aunque físicamente todavía estés en Panamá. Entonces, Sebastián, yo no te puedo explicar a ti cómo es Disneyland o cómo son los parques de Harry Potter o Universal. No te lo puedo explicar. Tú tienes que ir y conocerlos y experimentarlos. Lo mismo el reino de los cielos. Tú tienes que abrirle la puerta de tu corazón a Jesús para que entre y empezar a experimentar el reino de los cielos. Funciona distinto al reino de la tierra. En el reino de los cielos hay paz, hay amor, hay gozo, hay plenitud de vida en el reino de los cielos. Y todo porque Dios está al gobierno de ese reino. ¿Ok? ¿Sí te queda claro, Sebastián? Perfecto.